embarcados. Ayer no pude venir porque estuve en una cirugía de urgencia, no me dio tiempo ni avisar. Pero bueno, menos mal que me llamaron y pudieron irse más rápido. Hoy vamos a recuperar la clase. Van a firmar, ¿saben cómo es el procedimiento para las clases recuperadas? Su código y traten de no tachar ni nada para que firmen la recuperación. Mi nombre es Leticia, soy oftalmóloga, soy cubana por el acento que se van a dar cuenta. Y voy a estar compartiendo este semestre con ustedes y ojalá que muchos más. No tengan miedo ni nada. Mi forma de explicar y de evaluar tal vez sea un poquito diferente a lo que ustedes están acostumbrados, pero de igual forma, siempre tratando de que les llegue todo lo que sé, mucho o poco, todo lo que sé, se los voy a tratar de enseñar. Y con respecto a las evaluaciones, son 2 exámenes parciales, ¿verdad? Más el examen final. Esta es una asignatura que tiene bastante práctica, o sea, van a poder practicar lo que van aprendiendo en el aula y les va a ser un poquito más ameno de esa forma para que no se aburran tanto del contenido teórico. Yo no hablo portugués, comprendo muy bien todo lo que ustedes me puedan decir en portugués, siempre y cuando me hablen despacio. Yo también voy a tratar de hablar despacio para que ustedes entiendan. Si no entienden algo, me preguntan 100 veces, yo no me molesto porque me pregunten nada, porque para eso estamos. Con respecto a la forma de los exámenes, me gusta que estudien bien todo lo que yo les voy a dar en las clases. No les voy a preguntar en los exámenes nada que yo no haya dicho o puesto acá en un slide en clases. Por eso no se tienen que preocupar. Cualquier duda, repito, me lo pueden preguntar. Yo muy particularmente no hago exámenes de 200 preguntas, porque primero no soporto hacer tantas preguntas. Trato de hacer un número más o menos de 7, 10 preguntas. Preguntas que algunas van a ser de selección múltiple, pero otras, y la mayoría de ellas, son de resolución de problemas de respuestas cortas. Puede ser un problema donde tengan que seleccionar la respuesta, pero puede ser un problema también en que tengan que decir, por ejemplo, diagnóstico, escribirlo. Medios diagnósticos, escribir los medios diagnósticos. ¿Por qué? Porque me gusta que el alumno no aprenda de memoria y repita, sino que razones. Porque después, en la vida real, es diferente a lo acostumbramos a hacer en los exámenes. Los exámenes de selección múltiple son muy cómodos, tanto para el profesor como para el alumno. El profesor mejor califica rapidísimo. Y para el alumno es cómodo también, primero porque prácticamente no tienen ni que pensar. Ya aparece una palabra que es alumbra y ya responde, aunque no se sepa lo que están respondiendo. Y eso no quiero que suceda. Tienen que saber lo que están respondiendo, porque van a ser médicos, están casi ya en la recta final. Y ha sucedido muchas veces, me lo he demostrado a mí misma y se lo he demostrado a los alumnos. Le hago el mismo examen con formato de selección múltiple y como preguntas abiertas o de mencionar respuestas cortas, en el de escribir, aplázate. Y en el otro, aprueben con buena nota. Es decir, que se aprenden de memoria las palabras y lo ponen ahí, pero cuando tienen preguntas, en realidad, para que te explique si sabe o no sabe, no sabe. ¿Entienden? Entonces, así me ha sucedido con cosas que yo a veces digo, no puede ser que esté sucediendo. Por ejemplo, un examen que un alumno me diga que la hipófisis está en el tórax, por ejemplo. ¿Entienden? Sin embargo, cuando yo le hago una selección múltiple y le pongo la glándula que se encuentra ubicada en la silla turca es me ponen hipófisis en la silla turca. Bien, ahí sí sabe, pero si yo le pregunto dónde está ubicada la hipófisis, no me dice la silla turca. Es un ejemplo, ¿no? Pero me ha pasado, aunque ustedes lo vean absurdo, me ha pasado acá, no acá, allá en otra universidad. Entonces, eso me da a entender a mí que memorizan
de guardia. Y cuando están solitos y no tenemos para dónde mirar, nadie que nos ayude. Yo fui estudiante y a mí también me sucedió, por eso se lo estoy diciendo desde mi propia experiencia. Cuando somos recién graduados y estamos en el internado o estamos en el primer año del posgraduado, estamos solos. Y cuando se presenta una situación, no tenemos para dónde mirar, porque el que está al lado está igual que yo, tampoco sabe nada. Entonces, tenemos que por lo menos llegar a ese punto, al menos con una base para no pasar tanto susto. Porque es así. Entonces, siempre vamos a hacer preguntas durante la clase de lo que vamos dando en la clase para que se nos vaya ya pegando un poco, porque oftalmología es una materia que las personas piensan es muy fácil porque es el ojo y es chiquito. Y en ese pedacito hay tanto, pero tanto que es abrumador. En realidad, a veces nos atormentamos de pensar cómo es posible que en una cosa tan pequeña haya tanto problema. Y es así. Entonces, como es diferente, como es, por ejemplo, la medicina interna, la pediatría y otras materias que unas se complementan con la otra y más o menos vamos sabiendo, en este caso vamos a ir, por ejemplo, dando una primera parte, les voy explicando, les voy preguntando de lo que ya hablamos y así para que podamos ir entendiendo. Sin pena ninguna, si no entienden lo que hablo o lo que explico, me lo preguntan todas las veces que sea necesario. Bien. Otra cosa, si pueden, hagan un grupo de WhatsApp del grupo, porque por ahí nos podemos avisar cualquier situación. Vamos a estar en clase, profe, no vamos a estar, tenemos una situación para el tema de la asistencia. Ustedes saben que vienen y pasan la asistencia, que no soy yo quien paso la asistencia, y después está la parte de la recuperación de la asistencia y todo eso. Hoy, por ser el primer día, podemos hacer una salvedad con el tema de la asistencia. Para las próximas clases tenemos que estar todos, ¿bien? Para no buscar los problemas ni yo, que soy nueva acá, ni ustedes. Y la otra cosa que quiero es que por favor durante el tiempo de clases no estén atendiendo celulares, no, etcétera, de otra cosa que no sea de lo que estamos hablando. Porque si no, cuando les pregunten, no van a saber y van a pasar la pena delante de sus compañeros y delante de todo el mundo de que no estaban atendiendo. Además, hay cosas que no están escritas que yo les digo, copien. ¿Por qué? Porque son aditamentos, son anexos, son experiencias que les voy dando durante la clase también. En los exámenes, de igual forma, sin celular, sin mochila, sin nada, para evitar problemas y tentaciones. Y solamente les pido que nos entiendan muy bien, vamos a ser amigos, más que maestro y alumno, tenemos que ser amigos. Cualquier problema que tengan, pueden preguntarme, contar conmigo, los puedo ayudar en lo que sea, en lo que esté a mi alcance, y en lo que no esté a mi alcance, buscaré la forma de alguien que nos ayude. No quisiera tener ningún tipo de dificultad con respecto a comentarios, a criterios, entre alumnos, de alumnos y profesores, porque eso lacera y lastima mucho la clase. Cualquier duda, cualquier problema que haya en clase, el que sea, por peor que sea, se queda en nuestra clase. Ni en otra clase, ni en el pasillo, ni en dirección, ni en ningún lugar, porque así no lo vamos a resolver. Y lo que pase en aulas, se resuelve en el aula. De la mejor forma, siempre. Otra cosa con respecto a los exámenes. No tengan miedo, no les voy a quitar nunca un punto, siempre que se los pueda dar. ¿Me entienden? Voy a tratar siempre de salvarlos en los exámenes porque yo sé lo que significa eso. Pero hay momentos en que no hay salvación. O sea, ustedes me tienen que ayudar para yo poderlos salvar. No es que me hagan un examen donde yo no pueda salvar 25 puntos, ¿entienden? Y les tenga que salvar después 15. Se me hace imposible.
¿Por qué? Porque por respeto a los demás que se esforzaron y estudiaron y hicieron un buen examen, no se debe, ¿verdad? Uno siempre trata de ayudar para que no les pase nada, ni tengan que llegar a un complementario, ni nada de eso, porque sé lo que significa. Primero económicamente y después tiempo que pierden de vacaciones. Entonces, sin más preámbulos, ya les di la panorámica, ya les di todos los tips para nuestro semestre. Cualquier cosa nueva lo vamos viendo, ¿sí? Sin problema. Y me pueden llamar a cualquier hora, por cualquier situación, tampoco me molesta. Hoy vamos a dar la primera clase, que es la clase de historia clínica y de examen ocular. Como siempre, es la primera clase en todas las materias, ¿verdad? Porque es lo que te va a enseñar a qué se refiere esa materia. Ustedes saben que el globo ocular está insertado a nivel de la órbita y que tiene muchísimas estructuras que cada una de ellas tiene su función, y hoy vamos a ver precisamente de qué se trata esto. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva, dos imágenes que nos muestran a grosso modo, o sea, a grandes rasgos, el aparato ocular y su anatomía. El aparato ocular, como bien dice, aparato ocular, no es solo ese huevito blanco que ustedes tienen, que tenemos todos, ¿verdad? Viene desde afuera, desde las cejas, los párpados, las pestañas, la conjuntiva, que es esta membranita, que no es la parte blanca, sino la partecita rojita, que es muy frágil, muy sensible, que es la que se pone muy roja cuando tenemos conjuntivitis, ¿verdad? Esa es la conjuntiva. Ellos todos forman parte de los anexos oculares. Anexos quiere decir además, ¿verdad? Algo que viene pegado al ojo y forma parte del aparato ocular. Entonces, esos anexos que ustedes ven ahí también se acompañan de otra parte muy importante, que es, miren, la glándula lagrimal. La vemos aquí un poco mejor, la glándula lagrimal y el aparato lagrimal completo. Glándula, que es la parte secretora, y la parte excretora, que son los conductos. La glándula lagrimal no se ve ni se palpa. Está ubicada por debajo del arco superciliar, está escondida allí, solo se ve si está enferma, o solo se palpa si está enferma, si está aumentada de tamaño, si tiene una litiasis, cualquier trastorno que provoca aumento de volumen de la glándula. Bien. Y tenemos también, que forman parte de esa porción excretora, los dos puntitos lagrimales, el inferior y el superior, los canalículos, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Esas son las partes del aparato lagrimal que ustedes tienen que conocer y que son importantes. Es muy importante saber dónde están ubicadas, porque desde el punto de vista de la traumatología ocular, cuando ocurre una herida, por ejemplo, del párpado inferior y se lastima ese puntito lagrimal, se corta, se hace incisión en el canalículo, ese paciente, si no se sutura correctamente, va a quedar con un lagrimeo constante que se llama epífora. Es como se llama ese lagrimeo involuntario, ¿verdad? Por lo tanto, es sumamente importante saber dónde están ubicados y que cuando tenemos que suturar, porque a ustedes les puede llegar una herida de esa índole, este punto lagrimal hay que buscarlo y pasar una sondita, puede ser un hilo de sutura grueso. Hay una sonda especial para eso que se llama sonda en rabo de cochino, que es una sondita fina, metálica, que tiene la formita así de una bolita del chancho. ¿Cómo y sonda en rabo de cochino, se llama así. Y esa sonda se introduce por el punto lagrimal, se usa el canalículo y se mantiene permeable, se deja allí y se sutura por encima de eso para evitar que con la sutura sellemos el canalículo o el punto. Lo mismo el de abajo que el de arriba. Casi siempre el de abajo es el más lastimado en los traumatismos. Además es el más importante porque te recoge durante todo el día y es
Importante también es la estructura de aquí, el saco lagrimal, porque como saco al fin va a recoger, ¿verdad? A retener sustancias que son extraídas del globo, o sea, el globo, la lágrima hace una limpieza del globo ocular, elimina todos los gérmenes, toda la suciedad y lo lleva a este saco. Y de aquí se queda, igual que las lágrimas cuando lloramos salen por la nariz, ¿verdad? Entonces, esto aquí, cuando hay obstrucciones, como los canarículos o en el propio saco, que se pueden convertir en calcificaciones, abscesos, granulomas, etc., ¿qué pasa? Que no se drena la lágrima con todo lo que ella va a arrastrar. Y entonces en ese saco va a acumularse toda la suciedad y se van a producir abscesos, celulitis orbitarias, dacriocistitis, que es como se llama, dacriocistitis. Es como se llama la infección, inflamación allí del saco lagrimal. Y esa dacriocistitis, su tratamiento es médico, quirúrgico. Lleva antibióticos de amplio espectro y lleva cirugía. Una cirugía bastante complicada que solo la puede hacer el oftalmólogo en unión con el maxilofacial. Para poder acceder allí, porque ustedes eso lo ven allí enorme, pero cuando lo vemos aquí es minúsculo. Hasta ahí, aparato lagrimal, lo que ustedes deben conocer por ahora. Acá tenemos un corte, ¿verdad?, del globo ocular, donde está señalado cada uno de las estructuras que hemos visto hasta ahora. Acá la glándula y acá tenemos otras partes del globo ocular, que sería la esclerótica, que es la parte blanca, esta parte blanca dura, que le da contención y protección al globo ocular. Está la coroides, es esta capa vascularizada que está detrás, por dentro, detrás de la esclera o esclerótica, y después viene la retina, que es toda esta. Esas son las tres capas que tiene el globo ocular. Tres capas: esclera, coroides y retina, que cada una de ellas, por supuesto, tiene su función. Bien, aquí tenemos otro corte para que lo puedan ver más fácil. La esclera, que es la más gruesa, dura y resistente, es como si fuera, cuando la tocamos, cuando se hace una herida, sentimos la diferencia en el grosor y en la textura de ese tejido. Es como si fuera de porcelana, algo duro, pero que también sufre una herida con facilidad. Esta vascularizada es la coroides. La coroides tiene todos los vasos sanguíneos que van a alimentar a todo el globo ocular. Ahí va a llegar todo, es como una barrera. Y por allí es que entran los medicamentos, es que entran los gérmenes, es que entran los parásitos y se provocan grandísimas inflamaciones en esa capa que van a repercutir en la siguiente, que es la retina, y van a provocar una pérdida visual importante cuando no se trata a tiempo. Y por último tenemos la retina, que es la más importante para nuestra visión. ¿Por qué? Porque en ella están los conos y los bastones, que son las células especialistas en la visión. Los conos, que se encuentran localizados fundamentalmente a nivel de la mácula, que es esta partecita que ustedes ven aquí, más rosadita, que son los responsables de la visión de día, la visión diurna, y los bastones, que están en toda la periferia retiniana, que son los responsables de la visión nocturna. Por lo tanto, cuando un paciente tiene algún tipo de distrofia o degeneración retiniana, si esta distrofia o degeneración afecta a los bastones, van a tener mala visión nocturna, como por ejemplo la retinosis pigmentaria, que lo que se afecta precisamente son los bastones, y por eso los pacientes con retinosis tienen tan mala visión nocturna. Sin embargo,
Cuando se afectan los conos, entonces lo que más se afecta es la visión central, la visión nítida, la visión perfecta, la que nos deja ver todo lo que tenemos que leer, lo que tenemos que ver con claridad, y la visión diurna. ¿Bien? Hasta aquí, vamos hasta aquí. Vamos entendiendo. Vamos un poquito atrás. Miren. Los músculos extraoculares. Ellos también forman parte del aparato ocular y forman parte específicamente de los anexos oculares. O sea, se evalúan, se estudian, se examinan a la misma vez que el resto de los anexos oculares. ¿Cuáles eran los anexos oculares? Las cejas, en orden, vamos bajando. Las cejas, los párpados, las pestañas o cilios, la conjuntiva y los músculos extraoculares. Estos músculos van a ser los responsables de permitir el movimiento del globo ocular hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera y en posiciones oblicuas. Después vamos a ver más adelante cada uno de ellos, y cuando vemos la unidad de motilidad ocular y estrabismo es donde más vamos a estudiar este tipo de, o sea, esta parte. Pero aquí les menciono que son los músculos recto superior, recto inferior, recto medial o nasal y recto lateral. Y después tenemos el oblicuo superior y el oblicuo inferior. En ambos ojos igual. Y tenemos que saber que el recto superior nos permite llevar la mirada hacia arriba. Para que ocurra eso, el recto superior se contrae y el recto inferior se relaja, porque de lo contrario se faja y no hay movimiento ocular. El medial lleva la mirada hacia la región nasal y el temporal hacia afuera, ¿verdad? Estos músculos, vamos a ver más adelante, cuáles son los pares craneales que inervan a cada uno de ellos, porque ustedes ya tienen que haber visto cuando estudiaron medicina interna, cuando han estudiado otras materias, que hay muchas enfermedades, sobre todo los ACV, que repercuten a nivel del aparato ocular. ¿Por qué? Porque cuando se paraliza, por ejemplo, el tercer par, que es el oculomotor, el paciente puede tener ptosis palpebral, puede tener parálisis de la musculatura, puede tener trastornos pupilares, etc. Por ejemplo, los diabéticos. Es muy frecuente en un diabético que aparezca la parálisis o paresia del recto lateral por afección del sexto par. Y vamos a encontrar a veces pacientes que nos llegan a nuestra guardia, a nuestro plantón, solamente porque están viendo doble, por ejemplo, porque por supuesto cuando un ojo está bien en su posición y el otro se queda paralizado este músculo, el otro se le mete, ¿verdad?, hacia adentro, porque al paralizarse el recto lateral, el que está funcionando es el medial, y entonces el ojo converge, ¿verdad?, va hacia la región nasal. Sin embargo, el ojo sano sigue en su posición, por lo tanto ese paciente, una de las cosas que te va a decir es que ve doble, porque se unen los campos, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos ese solo signo y síntoma en el paciente, y cuando lo empezamos a estudiar y le empezamos a mandar su analítica y todo eso, descubrimos que es un paciente diabético, que está en debut o que era diabético hace tiempo y no lo sabía. Y aparece simple así, con ese solo signo. Por eso es importante conocer que todos ellos tienen su inervación específica. Y con respecto a los oblicuos, tenemos el oblicuo superior y el oblicuo inferior, para que ustedes se aprendan, muy fácil, para dónde hace cada uno la mirada. Van a pensar así. El oblicuo superior, imagínense que es un militar de alto grado. ¿Sí? ¿Cómo miran los militares de alto grado a los de bajo grado? ¿No lo miran así? Como de reojo. Como que mal me caes. Así, ¿verdad? Entonces el oblicuo superior lo que hace es la mirada hacia abajo y hacia afuera. Y el inferior, por el contrario, ¿cómo mira? Con miedo, hacia arriba y hacia afuera. ¿Bien?
hacia arriba y hacia adentro, mejor dicho. Otra cosa que es importante, que tienen que tener en cuenta, que para que ocurra el movimiento ocular binocular, o sea, en las dos posiciones, en los dos ojos, un ojo va a mirar, por ejemplo, yo quiero mirar hacia la derecha. ¿Con qué voy a mirar? El recto lateral se va a contraer y va a mirar del ojo derecho hacia afuera. Y el recto medial del otro ojo se va a contraer y va a tirar del ojo hacia adentro para poder llevar la mirada hacia el mismo lado. Si no, miramos así, un ojo para acá y otro para allá. ¿Entienden? Eso quiere decir que hay músculos que son agonistas, es decir, juegan a favor uno del otro, y otros que son antagonistas. Por ejemplo, recto superior es antagonista del recto inferior, pero es agonista del recto superior del otro lado. ¿Bien? Recto lateral del ojo derecho es agonista del recto medial del ojo izquierdo. ¿Entienden? Y es antagonista del recto medial de su propio ojo. ¿Se entiende eso? Más o menos. Quiere decir, mira, agonista quiere decir que hacemos lo mismo o trabajamos a favor del mismo movimiento. Y antagonistas quiere decir que hacemos lo contrario. En el ojo, en un solo ojo, ¿quiénes son antagonistas? El recto superior es antagonista del recto inferior, porque uno mira para arriba y el otro mira para abajo. El recto lateral es antagonista del recto medial, en el mismo ojo. Ahora, pero ¿cuáles son los agonistas? Uno de este ojo con otro de este ojo que ayuden a llevar el movimiento hacia el mismo lado. Recto lateral derecho es agonista del recto medial izquierdo. ¿Entienden? Son términos que ustedes tal vez no utilicen tanto en la vida, pero tienen que saber porque si lo escuchan, porque si cualquier cosa tienen que saber de qué estamos hablando. Hasta ahí los anexos oculares. Bien, vamos hasta aquí, ¿verdad? Vimos los anexos y vimos las tres capas. ¿Sí? ¿Cuáles son los anexos oculares? A ver, cejas, párpados, pestañas, conjuntiva y los puntos. As glândulas salivares, ¿no? Y las glándulas lagrimales también entran ahí. Entonces, vamos aquí. Después que vimos esta parte, vamos a dividir nuestro globo ocular en dos segmentos. Para su estudio, para su examen ocular, para todo, para poder entender dónde están las cosas. Primer segmento es el segmento anterior y segundo, el segmento posterior. ¿Cuáles son las estructuras que forman parte del segmento anterior? Primero, la córnea, que es ese cristal asférico que es transparente, que no lo vemos a simple vista y que permite la entrada de la luz a nuestro globo ocular. La córnea es avascular, pero muy inervada. Esa inervación es la que hace que duela tanto cuando cae apenas un polvito. Lo que te caiga en el ojo, en la córnea, lo sientes como si fuera un elefante. ¿Por qué? Porque es muy inervada. Pero sin embargo es avascular. Ella no tiene vasos sanguíneos. Ella se nutre de los líquidos que están por dentro y de la periferia corneal, de lo que es el limbo corneal. Y esa córnea, que es este cristalito que tenemos todos acá, está separada de esta otra parte del segmento
llena de un líquido transparente que se llama humor acuoso, que tiene que sí o sí estar transparente, porque cuando se pone turbio, blanco, rojo, marrón, del otro color, los diferentes procesos que pueden ocurrir patológicos ya afecta la visión. Y luego vamos a ver por qué. Después tenemos ahí mismo en el iris la pupila, ¿verdad? Que es el diafragma que permite la entrada de luz y regula la entrada de luz. Cámara anterior y después humor acuoso. Ahora tenemos aquí la pupila. Bien, que todos sabemos que funciona como una cámara de foto, ¿verdad? Se cierra cuando hay mucha luz y se abre cuando hay poca luz. Se cierra de día, se abre de noche o en ambientes oscuros para regular la entrada de luz a nuestro ojo y a nuestra retina. También está en esa área, en este segmento anterior, una estructura que no se ve a simple vista, que se encuentra exactamente aquí, en el ángulo que hace la córnea con el iris, por dentro de ese ángulo, y se llama precisamente ángulo írido corneal, que es muy importante porque ese ángulo tiene que estar abierto para que el humor acuoso, que es ese líquido que está en la cámara anterior nutriendo todos los elementos, circule hacia la parte posterior y vuelva a entrar por la pupila y vuelva a hacer todo ese ciclo. Cuando ese líquido no sale y se queda obstruido en la cámara anterior porque el ángulo esté estrecho, ocurre lo que se llama glaucoma agudo o hipertensión ocular aguda o glaucoma de ángulo estrecho. Bien, esa es la importancia del ángulo. Más adelante vamos a ver cuáles son las partes que tienen ese ángulo. Pode repetir o nome do ângulo? El nombre: Do ângulo. írido corneal. Un pincel. Allá. Escribir aquí. Ángulo írido corneal. Así. Entonces, hasta aquí tenemos córnea, cámara anterior, humor acuoso, iris, pupila y ángulo írido corneal. Y nos falta una parte del segmento anterior que es la cara anterior del cristalino. Este es el cristalino, mírenlo aquí. ¿Bien? ¿Cuál es la enfermedad que muy comúnmente vemos cuando se pone opaco el cristalino? La catarata, ¿verdad? Que generalmente es una catarata senil que aparece después de los 60 años, pero también pueden haber cataratas más precoces en edades más tempranas por determinadas patologías asociadas con traumatismos e incluso las cataratas congénitas, es decir, los niños nacen ya con una catarata. Bien, casi siempre en Inglaterra. ¿No? Catarata. El cultura es cristalino. Esto que ustedes, bueno, hasta ahí es el segmento anterior. Son todas las estructuras del segmento anterior. Y hay una parte importante aquí que puede incluirse dentro del segmento anterior, que son los procesos ciliares donde se produce el humor acuoso, y esta partecita que es la sombra, ven que es como una malla, que es la que le da soporte al cristalino para que se mantenga en su lugar. Cuando esa malla se rompe, ya sea de forma total o parcial, puede ocurrir una luxación, si es total, la ruptura de la célula, o puede ocurrir una subluxación del cristalino. Cuando se luxa, es decir, se zafa completo, se cae de su soporte,
puede caer hacia la parte posterior o puede ir hacia la parte anterior en dependencia de la posición que tenga el paciente en ese momento. Si va hacia la parte anterior es mucho mejor, es más fácil para su extracción y para su reposición a veces hasta en la misma posición anatómica, pero cuando ya cae hacia la parte posterior lleva una cirugía mucho más grande, más engorrosa y con un pronóstico un poquito más reservado. Hasta ahí vamos al segmento anterior. Bien. Y la esclera, que es una de las capas del ojo, ¿se acuerdan? También hay que explorarla en el segmento anterior. No se explora la esclera en los anexos, se explora en el segmento anterior. Bien, no lo pueden confundir, porque ella está debajo de la conjuntiva. ¿Se entiende? As infecções são mais. As infecções são mais recorrentes na parte glandulares, na parte externa do olho. Las infecciones son más frecuentes a nivel de la conjuntiva, a nivel de la córnea también, de la parte más externa. La córnea, para que se infecte, debe tener siempre una puerta de entrada. Si no, no pasa nada. Si no te haces una pequeña erosión, una pequeña heridita, no corres riesgo, porque ella es completamente lisa, eso forma parte de su propio mecanismo de defensa. El parpadeo también la mantiene limpia, la lágrima, pero si haces una puerta de entrada, por pequeñita que sea, ahí sí tienes riesgo ya de infección. Por ejemplo, una limalla de hierro, cuando las personas están soldando, una piedrita, un insecto, cualquier cosa que caiga, ya rompe esa barrera de la córnea y entonces va a provocar riesgo de infecciones. Então, aí no consultório, já a primeira fase é medicar com um colírio antibiótico. Cuando llega un paciente al consultorio con un cuerpo extraño, si tienes un colirio antibiótico a mano, aparte de ponerle el colirio anestésico, polidocaína, aunque sea con gotitas, le pones también una gotita de colirio antibiótico porque le vas a hacer profilaxis, ¿entiendes? Sí. Luego le extraes el cuerpo extraño, si puedes quitarle, se lo quitas, se lo eliminas, le tapas con pomada oftálmica, antibiótica, le ocluyes el ojo por 24 horas y a las 24 horas debe estar bien. Si a las 24 horas no está bien es porque o no lo quitaste completo o porque no ha epitelizado la córnea y entonces hay que valorarlo nuevamente. Así como se debe, esa es la conducta en ese caso. Gracias. Entonces, vamos al segmento posterior. Ya vimos anexos y segmento anterior. Fíjense, ustedes cuando se vayan a estudiar esto, estudienselo organizadamente, así como se lo estoy diciendo. Porque si se aprende en el segmento posterior primero y los anexos después, a la hora de responder o de examinar al paciente es un reguero. Y no puede ser, porque no vas a ver primero la retina y después le vas a ver la córnea. Uno empieza de adelante hacia atrás, ¿verdad? Entonces, a no ser que estemos muy apurados y el paciente esté fastidiando mucho y yo le miro el ojo y ya. Entonces, segmento posterior tiene tres partes muy importantes. Primero, el vitrio. Es esto que ustedes ven aquí, que no lo ven realmente, porque es como la clara del huevo. Un gel que hay dentro del globo ocular, dentro de esa pelota, para llenarla, ¿verdad? Porque si le quitamos ese gel, se poncha la pelota, ¿verdad? Entonces, ese gel también tiene que estar transparente. Porque si se pone turbio, se pone inflamado con celularidad o con sangre, va a provocar mala visión en el paciente, porque no va a permitir que los rayos de luz lleguen hasta la retina. Ese gel, ese vitrio, él no está suelto, él está como en una membranita que se llama membrana hialoidea, que está fija a la retina en varios puntos. Dentro de los puntos de fijación más fuerte es en el nervio óptico, en la cabeza del nervio óptico, que es esto que ustedes ven aquí, es otra
ustedes tengan una idea. Les va a llegar pacientes que les va a decir, estoy viendo mosquitas volantes, bichitos, me parece que tengo algo delante, le hago así, no tengo nada. Nosotros mismos seguramente muchos tenemos ya de eso, yo tengo muchísimo. Cuando salimos a la claridad vemos cositas que flotan arriba y abajo. ¿Y eso qué cosa es? Son flotadores, se llaman así, flotadores o moscas volantes. Y son precisamente partes de ese vitrio que en la medida que vamos envejeciendo, a veces por traumatismo, a veces por estrés, se puede desprender, o por una fuerza intensa también, se nos puede desprender el vitrio de esos puntos de fijación. Primero de los puntos más débiles y luego de los más fuertes. Por último se desprende ya del nervio óptico, que es el más fuerte de todo. Y la gente te va a decir, veo un anillo que flota. Cuando ellos te dicen que ven un anillo que flota es porque ya tienen un desprendimiento completo del vitrio, porque ya se desprendió de su punto de mayor fijación. El desprendimiento del vitrio en sí no es algo tan peligroso, es molesto porque vas a estar viendo esas cositas ahí todo el tiempo que se te meten delante y cuando quieres enfocar ves borroso porque ellos se meten. Entonces, ¿qué se dice? Mira para otro lado, mueve el ojo para arriba, para abajo, para que se vaya de tu centro visual. En la medida que pasa el tiempo se van a reabsorber, se ponen más chiquiticos, siempre queda alguna pelucita así flotando, pero dejan de molestar tanto. Pero ¿cuál es el peligro fundamental? Que cuando existe el momento de ese desprendimiento y el vitrio quiere traccionar la retina para desprenderse, él está fijo, ¿verdad? Si la retina de esa persona en esos puntos de fijación es débil, cuando el vitrio tironea, trata de tirar de la retina para poderse desprender, esa persona va a empezar a ver luces, como flash de una cámara, como un relámpago. Y eso quiere decir que hay tracción, que hay tironeo sobre la retina, y ahí es donde está el peligro, que en ese tironeo puede abrirse un agujero, y si se abre un agujero, por ese mismo agujero se mete el propio vitrio y desprende la retina. Por eso es importante que toda persona que se queje de que tiene moscas volantes, o peor aún, de que tiene las moscas volantes, pero que además ha visto esos relámpagos, sobre todo en las noches, debe ser valorado por un oftalmólogo, hacerle un fondo de ojo con su pupila bien dilatada y revisarle bien su periferia retiniana. Porque si tiene un desgarro y no se ve, se puede desprender su retina. Y ahí sí, el pronóstico es fatal. Bien. Hasta ahí, esos dos elementos. Vitrio, retina que ya vimos, y el nervio óptico. Es la otra parte del segmento posterior. ¿Qué es lo único que vemos del nervio óptico? Porque el nervio óptico no es solo ese pedacito. Lo único que vemos del nervio óptico en nuestros ojos es esto, que es la cabeza del nervio, que se llama papila del nervio óptico o disco óptico. Como cualquiera de esos nombres puede aparecer. Yo suelo utilizar disco óptico, más que papila. Y nos sirve de elemento de referencia para decir o localizar cualquier lesión. Puedo decir, el paciente viene con una cicatriz a 2 diámetros de disco, del propio disco hacia la región temporal. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, este es el disco óptico, ¿verdad? Si tiene una cicatriz a 2 diámetros de disco, es 2 tamaños del disco hacia la región temporal. Aquí debe estar la cicatriz. ¿Entienden? Es una forma de medir para que el otro que va a ver al paciente sepa dónde buscar. Porque no todos vemos al paciente en el mismo momento. Yo lo puedo ver ahora, la doctora lo ve en una semana y ya cambió. Y puede ser que además de esa lesión que yo le vi, ya tenga 4 o 5 lesiones más. Pero ella tiene que saber cuál fue la que yo vi. ¿Entienden? Por eso es importante utilizarlo como medida. Pero además es muy importante porque si ese disco óptico se afecta, sus fibras nerviosas, que son
perfecto, pero su disco óptico está en atrofia óptica, no ve nada, no ve ni la luz, aunque el resto de las estructuras estén perfectas. ¿Por qué? Porque una vez que entra la luz, entra la imagen a nuestro ojo, llega a la retina, y de la retina, por las fibras nerviosas, esos conos y bastones, forman los axones y forman el disco óptico. Si el disco óptico se dañó, ya no sigue la información a través del nervio, se quedó hasta ahí. Por lo tanto, ese paciente no va a tener visión. Cuando ustedes vean un paciente que les diga que no ve ni la luz, tienen que rápidamente pensar o el nervio óptico o la retina están dañados. Incluso un viejito, una persona mayor, puede tener una catarata total. Todo el cristalino negro, 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 que no te da ni un ápice para poder mirar. Pero sin embargo, cuando tú lo exploras y le pones una luz, él te puede decir que ve la luz. A pesar de su cristalino estar completamente opaco. Él puede ver la luz y puede identificar colores. Incluso puede decirte de dónde viene la luz, si de abajo, de arriba, de un lado. Cuando nosotros eso vemos en un paciente, podemos así tranquilamente operarle su catarata. ¿Por qué? Porque a lo mejor no llega al 100% de visión, pero va a mejorar. Que por lo menos las estructuras fundamentales, nervio óptico y retina, están conservadas. Hay conducción de la información. Sin embargo, si tiene una catarata total y no ve ni la luz, ni puede identificar un color, no sabe de dónde viene la luz, nada, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Le operamos la catarata, igual no va a ver. Porque no hay conducción nerviosa a través de la vía. ¿Entienden hasta aquí? Bien. Dentro de la retina, esta parte, la mácula, es el centro de mayor concentración de conos y es el que nos permite la visión central, es decir, lo que vemos al frente nuestro. Cuando miramos para allá, estamos mirando por la mácula. Todo lo que está en nuestro centro lo está mirando la mácula. Y todo lo que vemos en nuestra periferia lo está mirando la retina periférica. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si un paciente tiene una lesión aquí, ¿qué le va a pasar? No ve lo que tiene en el centro. Y te va a decir, veo deforme, veo las rayas que se mueven, veo una mancha negra, o veo como a través de un cristal nublado, así. ¿Entienden? Son los síntomas que te da un paciente cuando tiene lesiones en la mano. Y cuando hay lesiones en la periferia, lo que más se va a afectar en ese paciente es el campo visual periférico, que se puede mirar bien de frente, pero no puede tener buena amplitud de campo para los lados. Eso es cuando hay daño en el campo visual periférico. Bien. Entonces, para resumir esta parte y agarrar un receso. Anexos oculares. ¿Cuáles son? A ver, doctor. Cejas, párpados, cilios, la glándula, la conjuntiva y los músculos extraoculares. Bien. Segmento anterior, ¿por quién está formado? Córnea, la mano anterior, iris, pupila, ¿qué más? Esclera. Después de la en la cámara anterior, ¿qué es lo que hay? Humor acuoso. Y en el centro del iris, ¿qué tenemos? La pupila. La pupila. ¿Y qué otra estructura forma parte del segmento anterior? Cara anterior del cristalino. La cara posterior forma parte del segmento posterior y la cara anterior del segmento anterior.
ramas que van hacia todos los cuadrantes de la retina, como ven acá. ¿Ven? Arteria y vena central es la ramificación. Esto es importante porque cuando ocurre una oclusión o una trombosis de alguna de esas arterias, hay isquemia, ¿verdad? Y como hay isquemia, deja de llegar la sangre al tejido ese que está esa arteria irrigando, y por tanto se va a afectar la visión en ese sector. Bien. Que una cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando vemos esta parte de adentro de la retina, que muchas veces los pacientes van a expresar la pérdida de visión en el lado contralateral donde está la lesión. Recuerden esto de la vía óptica, que a veces estamos con una lesión en el lado nasal, pero donde no estamos viendo es en el lado temporal. ¿Por qué? Porque acuérdense que se cruzan en el quiasma óptico las vías. Bien. Bueno, vamos a salir